Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy toca tutorial. Pues hoy vamos a hacer esta shaker, esta piruleta, shaker, no sé si se ve bien, pero por ahí van unos murciélaguitos de Halloween. Y esta, que por ahí van unas calabacitas también de Halloween. Espero que os guste. Vamos a empezar. Primero con el material que vamos a necesitar. Vamos a empezar con el material. Para la piruleta negra vamos a necesitar 3 círculos de unos 10 centímetros. Que yo los he hecho con la bicho, con un troquel que tengo. A ver, que os lo enseño. Yo tengo estos troqueles y el más grande, que hace un festoneadito, bueno, un falso cosido, pero bueno, sin falso cosido no importa el falso cosido. Yo es porque era el que me hacía 10 centímetros y ya me iba bien. 3 de 10 centímetros. Después con este hice 2 de 9. ¿Vale? Necesitaremos 2 de 9 y después este otro de unos 8 con 3, con 2 me hace este, y lo hice, a ver, lo hice con este, ¿veis? Este no tiene falso cosido y perfecto también, no pasa nada, ¿vale? Este estampado, ¿vale? Que va a ser el fondo de la shaker. Buscaros un estampado y cualquier estampadito está bien. Haremos hacer la cara visible de la shaker, que la he hecho con el mismo que he hecho este, ¿vale? El mismo troquel. Vosotros, si no tenéis estos troqueles, pues con un compás y las tijeras. Y por dentro me he buscado otro, ¿vale? Que fuera como un centímetro de diámetro por cada lado, un centímetro más pequeño, ¿vale? En realidad serían 2 centímetros si lo ponemos así, pero es un centímetro por cada lado para que me haga el cuerpo visible de la shaker. Vale. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitaremos el palito de cartón de la piruleta. Necesitaremos 2 lacitos, que yo ya los he hecho con cinta, ¿vale? Que van así pegados, ¿de acuerdo? Y necesitaremos una tira de madroños. Yo en este caso he cogido los pequeñitos porque van muy juntitos y quedan muy bien. ¿Qué más? Necesitaremos también 2 tiras de cartulina, de la misma que hemos cortado los círculos, ¿vale? 2 tiras de 4 milímetros. Y para la naranja vamos a hacer lo mismo, pero en naranja, en tonos naranjas. Tenemos 3 de los 10, me parece que os he dicho que hacía 10, ¿verdad? A ver, sí, 10. 3 de 10, los 2 de 9, la de 8,2, que yo aquí ya la he barnizado, ahora os digo cómo se hace. Y aquí ya lo he pegado porque os enseñaré a hacerlo con la otra, la cara visible y el acetato. Vale, el acetato. Vais a coger el mismo troquel que el que teníais con dibujo, ¿vale? Y lo vais a recortar, pero como 2 milímetros por dentro, para que a la hora de pegarlo aquí no sobresalga, ¿vale? Se quede un poquito por dentro. No sé si se ve. Quede un poquito por dentro y así no se verá.
Vale, pues esto es el material que vamos a necesitar. Ah, por cierto, también necesitaremos este papel, ¿vale? Que yo ya lo he cortado, ¿vale? Lo he cortado con la tijera tal cual, o sea, he cogido un trozo, craca, lo he cortado y esto es lo que voy a necesitar. Vale, vamos a empezar. He olvidado deciroslo. También necesitaremos pegatinas, ¿vale? Estas son del Teddy, que son puffy, son de goma eva, son puffy. Estas son también puffy, bueno, todas son puffy. Unas llevan cartulina por encima y por debajo goma eva y otras no, otras son todas de goma eva brillante. Pero bueno, son muy baratas y la verdad es que me encantan. Para esto son geniales. Y del Teddy también, que conste que a mí Teddy no me da nada, ¿eh? Todo me lo compro yo. Esta pintura gel acrílico con purpurina, que es baratísima y nos va a servir para que le dé un poquito de vidilla a nuestro proyecto. Vale, vamos a empezar. Echamos un poco de un chorrillo, vamos, de gel no sé cómo denominarlo, porque yo he pintado con pintura acrílica y esto no tiene pinta de pintura acrílica, es como una especie de gel con purpurinas, pero bueno, nos va a servir muy bien para lo que queremos. No os preocupéis si quedan pegotones, porque cuando se seca se baja todo, o sea que así que quede repartida la purpurina, que para eso lo estamos haciendo, ¿vale? Y veis, ya tiene otro brillito con la purpurina. Bueno, lo dejamos que seque, vamos a reservarlo y vamos a hacer lo mismo. Esta vez lo pongo aquí en la brocha que es de Ikea, o sea, para manualidades son las mejores. Y si se nos estropea no nos duele tanto porque son baratísimas y además van muy bien. Y hacemos lo mismo, repartiendo bien la purpurina. Además es muy bonito porque tiene purpurina como en polvo, de un color verde azulado, así muy bonito. Y luego tiene los toques estos grandes de las escamas de purpurina. O sea que para este proyecto va fenomenal. Le da mucha vidita para lo que queremos hacer, o sea que, bueno, se nos dobla pero luego se vuelve a bajar. Además, cuando luego lo vayamos a pegar, lo bajaremos, o sea que no pasa nada. Lo reservamos, que se vaya secando. Cuesta, que se seque esta purpurina. Este gel le cuesta secar. Pero bueno, vamos a hacer el resto. La tablita, por cierto, esta tabla para hacer mezclas va fenomenal. Os la podéis llevar a cualquier sitio y es barata. No, lo siguiente, en el Teddy. Yo ahí hago mis mezclas de pintura cuando me voy fuera. Si no, aquí tengo la de Tim Holtz, como ya lo sabéis, que lo habéis visto en otros vídeos, pero esta es la mar de buena para ir por ahí. Bueno, yo esto lo hago con nubos, si vosotros tenéis cola que seque rápida, en fin. A mí la nubo me gusta mucho, pero vosotras utilizar la que tengáis. Vamos a ver. Estas son las grandes, no lo he dicho, pero yo voy a saco y no digo nada. Yo estoy acostumbrada a trabajar rápido. A ver, pegamos dos de las grandes de 10 centímetros, la una con la otra. Miramos que cuadren bien antes de que se seque, porque como esta es tan rápida, seca muy muy rápido. Encima con el calor que hace aquí en Barcelona, esto es una olla, madre mía, hace un calor horroroso. A ver, ya tenemos dos, vamos con las naranjas, también vamos a hacer lo mismo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta la reservamos porque será la parte de atrás. Cuando tengamos aquí todo nuestro proyecto, esta irá tapando la pajita por detrás. Bueno, la pajita, el popote, como le queréis llamar. La cañita de cartón. Y esta irá tapando. Quedará aquí. ¿De acuerdo? Entonces reservamos ahí. La negra también la reservamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la de 9. ¿9 eran? Sí, eran 9, ¿no? Sí, 9. Con la de 9 vamos a hacer lo mismo. Tenemos 2 de cada. 2 en naranja y 2 en negro. Pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, la naranja ya la tengo seca, queda de esta manera, ¿lo veis? Con un brillo. Galia, mira qué brillo. Y vamos a hacer esto. Cuando ya lo tenemos así, ¿veis qué bonito? Cuando lo tenemos así, le damos la vuelta y lo que vamos a hacer es pegarle el acetato. Lo primero es pegarle el acetato. Yo utilizo, lo tengo aquí. Utilizo bloc, ¿vale? Yo me lo pongo en este potecito para que salga muy fino y utilizo bloc. Y vamos a pegar el acetato. A ver, vamos a ponerle aquí por la mitad para que al pegarlo no se nos desparrame y nos salga por donde no queremos la bloc o la cola que vosotros queráis, pero bueno, la bloc es la que mejor va. ¿Vale? Presionamos siempre de dentro hacia afuera para que en todo caso, si nos tiene que sobresalir la bloc por algún lado, que sobresalga por fuera. ¿De acuerdo? Y ahora esperamos un poquito que se seque. Aquí ya me ha sobresalido un poquito por dentro, pero muy poquito. Con mucho cuidadito se la quito. Y vamos a esperar a que seque. Bueno, esto ya está secando. Es que ya no se bufa, ya no sale para arriba. Ya está secando. Y esto nos va a dar también la consistencia que se me había quedado medio dobladito de secarlo con la pistola de calor. Y ahora con el acetato ya se queda bien puesto. Bueno, cuando ya lo tenemos así, pues le vamos a poner cinta doble cara. A ver, yo tengo 2 cintas a doble cara. Tengo la buena, ¿vale? Que es más durita, tiene más cuerpo. Y luego tengo la del bazar, ¿vale? Que esto es más malo que malo. Pero también la vamos a usar, a no usar siempre esta. A ver, vamos a ver. Vamos a ir cortando. Si tenéis los cuadraditos típicos de foamy a doble cara, pues fantástico, ya os van a servir. Vamos a pegarlo de manera que no sobresalga ni por fuera ni por dentro, ¿vale? Lo más pegadito afuera que se pueda. A ver, que lo veáis. Yo lo estoy haciendo a ojo porque ya sé la medida, ¿vale? Y vamos a hacer pues eso, toda la circunferencia y luego haremos otra encima para que le dé más volumen. ¿De acuerdo? A ver, si os sale 1 milímetro más gordo, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero vamos, que no sobresalga, eso sí, que no sobresalga ni por dentro ni por fuera. Ay, esto es tedioso, o sea que lo voy a poner en cámara rápida porque si no vamos a estar un año aquí. Y tampoco es plan de que el vídeo sea tan largo como los que suelo hacer.
Bueno, ahora ¿qué hago con este? Pues corto un trozo, ¿vale? Le he cortado en diagonal porque aquí me hace una especie de triángulo y lo meto ahí, ¿veis? Y ya cierro. Pues ahora le quito los papelitos y le voy a hacer otra capa más encima. Pues nada, pues saludo a mis amigas que están pidiendo que haga este tutorial. A Javier, que le encanta Halloween, las que la conocemos ya la sabemos. Y me pidió que hiciera una varita, así que esto dedicado a Galia. Un besito también a Las Cosas de Rosa, que hace cosas muy bonitas. Si no la seguís, os la recomiendo porque hace cosas súper chulas. Tutoriales súper chulos. Es muy directiva y además es muy simpática. O sea, que encima te diviertes viendo sus tutoriales. Y de Miralia, pues claro, Miralia, que es Miralia. Un besito a Miralia, que es un amor de persona y hace también tutoriales muy chulos. Bueno, ahí me ha quedado el piquito, ya había reservado aquí un poquito. Lo que voy a hacer es cortarlo, cortar un piquito y ahora lo voy a meter pues como antes. Lo voy a meter ahí, ¿vale? Y como me sobresale un poquito por detrás, lo voy a cortar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es quitar el papel otra vez. No, perdonad, no quitéis el papel aún. No lo quitéis aún. Lo que vamos a hacer es coger una de las tiritas de 4 milímetros que ya habíamos cortado, ¿vale? Y con el pegamento que tengáis o con bloc, yo lo voy a hacer con bloc. Si lo tenéis es lo mejor que va, porque seca rapidísimo y pega súper bien. Le ponemos a toda la tira y ahora con mucho cuidado, esto hay que tener mucho cuidado, no puede tocar el acetato la bloc, ¿vale? Pues si no deja el chorrete y es muy difícil de quitar. Vamos a ir pegando por dentro. ¿Veis cómo lo hago? Mirad, voy poniendo por dentro. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque como he puesto doble capa de... es un truquillo. Como he puesto doble capa del foie gras a doble cara, pues si ponemos ahí lentejuelas o lo que sea de la shaker, se nos quedarían pegadas y queda muy feo, ¿vale? Se nos quedarían pegadas a todo alrededor y no se moverían. Y lo que queremos es que se muevan. Por lo tanto, vamos a ponerle una tirita y así tapamos todo lo que es la shaker. ¿Vale? Yo ya aquí estoy llegando. Ahí ya he llegado, ¿veis? Ya he llegado a hacer el círculo entero. ¿Qué voy a hacer? Pues corto aquí y coloco bien y la pego bien, ¿vale? ¿Ves? Os he dicho de 4 milímetros porque es lo que me hace de alto las dos capas del foie gras de doble cara. Si vosotros veis que no os hace eso, tenéis que cortar la tira a lo que os hace la doble capa de foie gras, ¿vale? ¿Veis? Así ya será imposible que se quede pegado porque lo hemos tapado. Vamos a hacer, pues vamos a coger la que habíamos pegado doble de las de 10 centímetros de círculos. Vamos a cogerlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner
celo a doble cara, finito. Bueno, yo utilizo el finito. Utilizo este rojo porque es más fuerte, pero bueno, si tenéis uno fuerte, que aunque no sea el rojo, ya va bien. Y lo vamos a poner, a ir pegando en círculo, ¿vale? A unos 7-8 milímetros de la parte de fuera. ¿Vale? Vamos a ir dando toda la vuelta. No sé si lo estáis viendo bien. ¿Veis? Mirad. Voy a ir dando la vuelta a todo. A toda la circunferencia. Y haremos lo mismo con la naranja, la que hemos pegado doble de 10 centímetros de diámetro. Vale. No os preocupéis si os quedan arrugas, porque eso no importa. Vale, corto. Y voy a hacer lo mismo con la que hemos cortado doble en naranja. Ya está. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a levantar la cinta doble cara para pegar el madroño. ¿Por dónde pegar? Bien, hay una parte de la tira de madroños que se ve más abultada hacia un lado. Pues lo voy a pegar a que quede el abultado del madroño, que quede hacia la parte visible, ¿vale? Entonces vamos a ir pegando que quede justo el madroño, que quede justo en el borde, ¿veis? En el borde de fuera, así, de la circunferencia, ¿veis? Así. ¿Veis? Vale. Y ahora apretamos bien para que se pegue bien. Así. Vale. Perfecto. Ahora haremos lo mismo con la naranja. Miramos por dónde queda más abultado. ¿Veis que queda? No sé si se aprecia bien. Queda por aquí todo como más lisito y por la otra parte quedan más abultaditos hacia un lado. Pues por esta me interesa. Bueno, vamos a poner... ¡Uy, que no le he quitado allí! Anda, que yo también me iba a quedar mucho. Vale, empezamos. Así, que quede todo al borde. Aquí nos sobra un poquito. Sobra el madroño. Un poquito y lo pego ya. Así. Y ahora lo pego todo alrededor. Que se quede bien pegado. Vale, perfecto. Todo me lo digo yo. Vale. Ahora es cuando vamos a coger el foamy flunchi, que digo yo. El que no vale tanto. Este sí que se pega a la tijera, que es un contento. Y a los dedos y a todas partes. ¡Ay! ¡Ay, gatito! Y encima con el calor. ¡Ay, gatito! Bueno, ahí se queda. Y vamos a pegar. Vale, empezamos con esta. Vamos a pegar 3 tiras, ¿vale? En el centro. Las pegaremos de manera que no la peguéis por encima de la tira de los madroños. ¡Oh! ¿Vale? Esto es para que coja un poquito de cuerpo, un poquito de altura. Como es muy bajita esta al estirarse, además es muy bajita, no tiene suficiente altura,
Pues lo que voy a hacer es ponerle 2 capas. Como hemos hecho antes, le vamos a poner 2 capas, ¿vale? Bueno, ya empiezo con el vale. A ver, le ponemos 2 capas para que coja altura. Así. Y lo mismo a la otra. Como son iguales. A ver, ahora le vamos a despegar el papel al FAMI de arriba. Vale. Y le vamos a poner cinta doble cara encima, solo encima de la tira de madroños, pero la tira que no tiene madroños. A ver si me explico. ¿Veis? Donde no está el madroño. Haciendo todo el círculo. Vale, ay, que no estaba en cámara. Vale, le vamos a poner a todo, pero que no quede el madroño dentro de la cinta, ¿eh? Así. Así. Cortamos. No lo ha cortado porque esta ya está un poco asquerosa. Ahora la limpiaré. Vale. Y con la negra exactamente lo mismo. Vale, ahora sí, ahora le vamos a quitar la cinta. Ahora, vale, y ahora con la que habíamos pegado doble, también un poco más pequeña, de 9, la vamos a pegar centradita. A ver, que quiero que se vea bien, centrada y dejando los madroños fuera. Vale, la ponemos encima y apretamos. Así. ¿Veis por qué queríamos la altura en medio? Porque si no ahora se iría para abajo. Bueno, sería... Y ahora sí que queda recto. ¿Vale? Pues lo mismo con la naranja. Perfecto. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar otra vez la cinta doble cara, igual que antes, dejando como unos 8 milímetros, o incluso se puede dejar un poquito más ahora, pero bueno, vamos a colocar otra vez. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar
protección de la cinta doble cara. Y vamos a coger el papel este, uy, no me acuerdo cómo se llama, el que tanto le gusta a Galia. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ¿sabéis cuál es? El papel este, así... Ay, que ahora no me sale cómo se llama. Bueno, ya os lo pondré si acaso. Y vamos a ir pegando. Empezamos a poner más. A ver. Vamos a ir pegando. Pegamos un poquito. Y lo doblamos para hacer un pliegue. De manera que se pegue un poquito. ¿Veis? Y vamos haciendo pliegues. Vamos haciendo los pliegues. ¿Veis? Así. Que se quede un poquito pegado. Y hacemos el pliegue. Así. ¿Vale? Vamos a ir haciendo pliegues y dando la vuelta a todo. ¿Veis? A ver, de qué manera lo pongo para que lo veáis. Así. ¿Veis? Doblo. Se queda un poquito pegado. Pongo la uña. Ahora hago un pliegue. Pongo la uña que se quede un poco pegado. Venga, y vamos a ir dando toda la vuelta. Bueno, ahora ya hemos llegado al final. ¿Qué pasa cuando llegamos al final y claro, ya no tenemos para pegar? Pues vamos a poner otro trocito de celo de doble cara, pequeñito, ¿vale? ¿Veis? Ahí. Y seguimos un poquito más, ¿vale? Ahora ya cortamos en recto, con cuidado de no cortar el de abajo, ¿vale? Y nos tiene que quedar de esta manera, todos mirando hacia el mismo. Nos tiene que quedar de esta manera, así. Vale, ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a recortar, con cuidado de no recortar los pompones, a la altura de los pompones. Luego los recortaremos un poquito más, pero primero a la altura de los pompones, para tener una referencia. Sobre todo mucho cuidado de no recortar los pompones. De los madroños me refiero. ¿Vale? Esto sobra. Y nos quedará de esta manera. Vale, pues ahora es cuando vamos a recortar. Que ahora sí que me cojo las tijeras buenas de Heidi Shop. Porque me van muy bien. Vamos a levantar un poquito. Metemos tijera y tenemos que recortar. Ahora sí, con mucho cuidado, ¿vale? Hasta que se vea el pompón. ¿Vale? Todo alrededor. Con mucho cuidado en no recortar pompones. Ahí vamos haciendo poquito a poquito. Con mucho cuidado. Levantamos un poquito, metemos tijera. Venga, levantamos un poquito, metemos tijera. Ahí. Un poco, metemos tijera. Ahí. Ahí. ¿Vale? Que no se nos vea la parte negra. Pero no recortar el pompón. ¿Vale? Tiene que quedar de esta manera. Si se ve solo medio pompón, perfecto, no pasa nada. Ya se ve. Que se ve entero, bueno. Pero queda muy bonito que solo se vea la mitad. Y de esa manera aseguramos que tampoco se va a ver la parte negra. ¿Vale? O sea, todo hasta que demos la vuelta entera.
¿Veis? Aquí queda un piquito, lo quitamos. Ya está. Así, ¿vale? Tiene que quedar así. Pues hacemos exactamente lo mismo con la negra, o sea, con la naranja, ¿vale? Exactamente igual. Quitamos la protección y empezamos a poner el papel. Esto lo voy a cortar en recto porque no está cortado recto. Y hacemos exactamente lo mismo. Empezamos y empezamos a doblar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con la capa de antes, pero esta vez le vamos a poner solo dos de esto, del foamy, dos tiras dobles, pero dos tiras, una y dos, porque el centro es más pequeño ya, dos, ¿vale? Que queden por dentro. A ver. Levantamos y vamos a poner otra tira más para que haga el volumen. ¿Vale? Así, y lo mismo con la negra. Así. Y ahora a la que tenemos, que vamos a poner con el dibujo, que ya la tenemos barnizada con la purpurina, lo que vamos a hacer es ponerle cinta doble cara. En este caso yo le pongo de esta que tengo, que también es muy fuerte, ¿vale? Es más normalita, pero es muy fuerte. Y le voy a poner a trocitos todo alrededor, sin que sobresalga.
Y a la naranja, a la otra igual. Ahora vamos a despegarlo todo. Vale, cuando ya lo tenemos así, en la naranja, porque esta es la naranja, también podéis cruzarlas, ¿eh? No pasa nada y queda bien igual, pero bueno, vamos a hacer la naranja, ¿vale? La voy a poner centradita. ¿Veis que he quitado ya esto? No le he puesto alrededor porque ya lleva aquí. Entonces, vamos a ponerlo centrado, bien centradito, ¿vale? Y apretamos, lo pegamos bien ahí. Ahí, bien pegado. Bueno. Y ahora con la negra vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, cuando ya lo tenemos así, ahora le vamos a poner el confeti en medio. Bueno, yo tengo un confeti especial de Halloween, que son estos tres de aquí, de calabacitas. Lo voy a pedir que se vean. El de calabacitas negras y naranjas, el de murciélagos blancos y negros y el de arañitas blancas y negras. Estos son los tres de Halloween, que los compré en Teddy. Así que le voy a poner esos. Entonces, a este que es negro le voy a poner pues unos cuantos murciélagos siempre en medio, unos poquitos murciélagos, unas poquitas calabazas, que como lleva también naranja le queda bien, y unas poquitas arañas, así. Me parece que quedan genial. Así que vamos a poner un poquito más. Así, ya está. Y ahora, que por eso quería que hiciera mucho volumen, para poder ponerle todo esto, que no es solo purpurina, que es confeti con volumen. Y ahora ya sí, que tenemos esto ya preparado, le vamos a quitar, este es el negro. Le vamos a quitar la protección, ¿vale? Le vamos a quitar toda la protección para pegarlo. La vamos a pegar en medio. ¿Qué hago yo normalmente? Pues que, como a veces no pega bien, le añado un poco de block, que esto sí que pega, que no hay quien lo despegue, ¿vale? Le añado un poquito de block, ¿veis? Y ahora sí lo pego. Por eso quería que todo el confeti estuviera en medio. Lo voy a pegar justo encima del último círculo que hemos pegado, así, ¿vale? Y aprieto bien para que se pegue bien la block, sin mover el confeti. No lo vamos a menear hasta que esté bien pegado la block y bien pegado todo. Lo vamos a dejar que repose sin moverlo y vamos a ir pegando, haciendo lo mismo con la naranja. Para la naranja le voy a poner solo
las calabacitas porque me parece súper bonito lo de las calabacitas. Vale, ahora vamos a coger la tira. Esta es un poquito más gruesa. Vamos a coger la otra. Parece... Bueno, no. Sí, está bien. Vamos a coger la tirita, le vamos a poner pegamento, ¿vale? Vamos a poner pegamento de esta manera. La tirita de pegamento. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho por dentro, lo vamos a hacer por fuera, porque si no se vería todo el foamy y quedaría feísimo. Así que con mucho cuidado. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es que no se nos pegue al papel naranja. ¿Vale? Y le vamos a ir pegando todo alrededor, así, para tapar el foamy y que quede un acabadito mono, ¿vale? Así, que quede todo bien pegado. Así. Ahora le vamos a poner más. Aquí se me abre un poco. Así. Le vamos a poner más. A ver, no sé si está saliendo en plano. Vale. Y vamos a seguir pegando. Así. ¿Vale? Vamos a pegar y ahora lo vamos a montar un pelín encima de la otra para que quede muy bien pegado. Un poquito, ¿veis? Un poquito solo. ¿Lo veis? Cómo se pega. A ver. Ay, perdonad. No sé si se ve bien. Uy, ¿qué te pasa a ti? Bueno, se me acaba de fundir un foco. ¡Hola, qué bien! Ahora lo arreglo. ¿Vale? Así bien pegado. Y de esta manera queda todo tapado. No se ve nada el foamy y queda muy bien acabadito. ¿Vale? ¿Veis? Ahora se mueve toda la shaker. Pues vamos a hacer lo mismo con el naranja. Migalia que dice que estos tutoriales son para máster. Que no, hombre, que no, que lo podéis hacer todas. Sí, es muy facilito, esto se puede hacer, lo podéis hacer todas. ¿Veis? Ya queda que no se ve, queda muy bien acabadito. Vale, y la shaker se mueve fenomenal, porque como tiene bastante altura se mueve muy bien. Bueno, ¿qué toca ahora? Ahora tocaría ponerle la varita por detrás, o sea, el palito.
Para eso vamos a utilizar silicona caliente. Vale. Ahora le pondríamos, yo he cogido, bueno, coger el palito que más os guste para la varita y le pongo un poco de silicona por la parte de atrás. Mirad cómo queréis que os quede el dibujo de fondo y le vamos a pegar el palito por detrás, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo con la otra. Ya tenemos las dos pegadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? A ver. Pues ahora vamos a poner silicona alrededor. A ver, que se vea bien. Dándonos bastante prisita. ¿Vale? Porque si no se secaría y ya no pegaría. Y le vamos a pegar. Haciendo que coincida la otra redondita de 10 centímetros que ya habíamos cortado. Apretamos aquí abajo para que se quede bien pegado, que coincida bien, y ya tendríamos tapada la varita por detrás, ¿vale? Así. Y haríamos lo mismo con la negra. Vale, le damos la vuelta. ¿Ahora qué? Pues ahora queda la mejor parte. Hay que adornar la varita. Para eso, primero vamos a jugar con las pegatinas, ¿vale? Si no son estas, pues las que tengáis por casa. Y vamos, yo primero voy a colocar en la naranja, voy a colocar una calabaza, que va a ser la central. A ver, aquí. Y le voy a colocar pues esta que me gusta mucho. Y le voy a colocar esta calabaza justo donde empieza el palito y en vertical. Así. Ya tengo el punto central. Ahora, a partir de ahí voy a colocar un fantasmita. Vosotros hacéis con las que tengáis en casa, ¿eh? Yo estoy decorando pues con las que he comprado, que me parecen muy monas para esto, ¿vale? Y la voy a colocar que no sobresalga por fuera, para que no se rompa, de esta manera. Y una calabacita al otro lado, porque si no queda coja. Me parece que queda un poquito coja y así queda mejor. Y ahora le voy a colocar, para que quede más mona, que si no en la parte de arriba se ven muy vacías, le voy a colocar un murciélaguito aquí, aquí, ladeadito aquí, que no salga por fuera y que se meta un poco dentro de la shaker. Así. Vale. Ahora vamos con la negra. Con la negra le voy a poner, vamos a ver, le voy a poner un fantasmita en el centro. Le voy a poner este fantasmita vampirillo en el centro, así. Vale, ya tenemos el centro con el palito. Y ahora le voy a colocar, a ver dónde los tengo, aquí. Le voy a colocar calaveritas de estas tan monas. Pues le voy a colocar esta que tiene el corazoncito en el ojo, que me parece súper bonita. Se la voy a poner aquí, así,
Me parece monísima. Y le voy a colocar otra calabacita aquí. Y a ver si me queda alguna estrellita. Sí, aquí tengo estrellitas. Le voy a colocar una estrellita chiquitita. Esta que es la más pequeñita. Voy a colocar una estrellita aquí. Aquí. Y me parece que ahí queda mono. Y ahora le voy a colocar en la parte de arriba, pues le voy a colocar este que es bastante grandecito y con los huesitos, así ladeadito igual que la otra. Le voy a colocar esta, así, así. No. Vale, pues queda bien pegada, así. Y ahora lo que voy a hacer es ya le voy a pegar lo último de todo para acabar. Es que le voy a poner los lacitos que he hecho previamente, ¿vale? Son una cinta de organza y una de puntitos que tenía que le van perfectos. Entonces por la parte de que creo que es la de atrás le voy a colocar un poco de silicona que cruce todo para que quede el nudo bien pegado y no se deshaga. Pues le voy a poner ahí. Le voy a poner justo donde acaban los pompones, ¿vale? Se lo voy a poner ahí colocado. Así. Donde acaban los madroños, en el palito, pegado en el palito. Y a la otra, pues igual. A la otra igual, le voy a colocar la silicona que cruce todo el nudito para que quede bien pegado y no se deshaga. Y le voy a colocar donde acaban los madroños. Ahí. Y ahora encima le voy a colocar el lacito de puntitos. También hago lo mismo, cojo todo el nudito con silicona para que quede bien pegado y no se deshaga, y lo voy a colocar encima del nudo, ¿veis? Encima del nudito del de organza, ¿vale? Y quedará de esta manera. Y hago lo mismo con el otro, cruzo todo el nudito para que no se deshaga. Y vale, y lo pego encima del nudito del otro y queda de esta manera, súper mono. Y ya tenemos acabadas nuestras varitas, se mueven perfectas, bien acabaditas, y es un bonito regalo de Halloween. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al me gusta, al dedito para arriba. Y si queréis ver todos mis vídeos, mis hauls, mis tutoriales, todo lo que queráis ver, pues darle a la campanita y os llegarán todos mis mensajes. Hasta luego. Enseguida colgaré otro tuto.